Saludos cordiales, doctor. En esta oportunidad, mi persona, Brady Kelly Cerda Bueno, y mis compañeros vamos a dar inicio a la resolución del caso clínico, para lo cual vamos a iniciar con nuestra impresión diagnóstica, a lo cual llegamos a un abdomen agudo quirúrgico y a una colecistitis aguda, ya que nuestra paciente presentó un cuadro clínico sugestivo de una colecistitis aguda asociada a cálculos biliares. Ahora bien, como bien sabemos, la colecistitis es una inflamación repentina de la pared de la vesícula biliar que causa dolor abdominal intenso a predominio del hipocondrio derecho. Esto acompañado de fiebre leve y náuseas. Fisiopatología de la colecistitis. Bien, como bien sabemos, tenemos una colecistitis alitiásica y una colecistitis litiásica, es decir, una colecistitis producida por cálculos biliares y una colecistitis que no es producida por cálculos biliares y es producida por cualquier otra cosa. Ahora explicaré cómo es la fisiopatología que se da a la colecistitis producida por cálculos biliares. Hay que saber primero que la colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Ahora bien, si es producida por cálculos biliares, tenemos aquí nuestro cálculo, que es el círculo de color café. Lo que va a hacer es que va a ir al cuello de la vesícula y va a producir una obstrucción. La vesícula, en respuesta a esta obstrucción, lo que va a hacer es que va a aumentar las contracciones. Para tratar de vencer esa obstrucción, va a aumentar las contracciones y esto va a hacer que aumente la presión intraluminal de la vesícula y por ende, derivado de ese aumento de la presión intraluminal, se va a producir un edema en toda la pared de la vesícula biliar. Si el edema no cede, la capa mucosa de la vesícula biliar va a liberar lo que es la fosfolipasa, lo cual se va a unir a la lecitina, ya va a estar dentro de la vesícula biliar. Esta fosfolipasa se va a unir a la lecitina y va a formar la lisolecitina, que es una sustancia citotóxica, lo cual favorece a la formación del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico favorece en presencia de las prostaglandinas I2 y E2, que son mediadores de la inflamación, llevándonos así al proceso inflamatorio de la pared de la vesícula biliar, es decir, la colecistitis aguda. Mi nombre es Rocío Gladys Choquetar, qué alegría, y yo les voy a explicar sobre la clasificación y la clínica de nuestro caso clínico. Bien, la clasificación pues se va a medir por un valor laboratorial y también una eco, que nos van a dar indicio de un estadio edematoso a una flegmonosa. Los laboratorios como ser el PCR elevado, la GB y la FA nos van a dar indicios evidentes de una inflamación y dilatación biliar. En la ecografía además se va a ver un aumento de volumen que se va a tener una imagen heterogénea con sombra acústica que puede hacer referencia a la presencia de absceso o gangrena, ya que explícitamente no hacen evidencia un lito. Es importante conocer como tal los criterios de Tokio, donde vamos a tener tres criterios. En el A vamos a tener los signos inflamatorios local, en este vamos a tener el signo de Murphy positivo, masa palpable, dolor o defensa en hipocondrio derecho. En los signos de inflamación sistémico vamos a tener la fiebre, el PCR elevado, el reencuentro GB elevados y en el C pues vamos a tener un hallazgo imagenológico característico de una colecistitis aguda, tal como el engrosamiento de una pared y el tamaño. Ahora, para tener un diagnóstico sospechoso se necesita dos criterios. Ahora, para tener un diagnóstico definitivo se necesita ya tres criterios. Según estos criterios de Tokio, como ya lo había mencionado, en la escala de severidad, el caso entraría en un grado 1 o leve, pero se tienen datos insuficientes para determinar de una manera más exacta, ya que presenta una tendencia a un grado 2 o moderado. La colecistitis aguda también puede ser clasificada en simple o complicada, siendo la última aquella que presenta inflamación asociada a alguna complicación, como en este caso que presenta una imagen heterogénea con sombra acústica posterior no móvil en el bacinete de la ecografía y un signo Murphy ecográfico positivo. Ahora, pasando con la clínica, esta va a ser sugestiva a la colecistitis. En la presentación característica, pues se va a tener los siguientes síntomas, como ser el cólico biliar, que se va a mantener más de 5 horas, la fiebre elevada, moderada,
los vómitos y los signos de sensibilidad a la palpación abdominal en hipocondrio derecho, con defensa involuntaria de los músculos abdominales superiores del lado derecho del abdomen. También vamos a tener el signo Murphy positivo. A la palpación, pues la vesícula dolorosa, el signo de Bloomberg en casos de complicaciones, el pulso y respiración van a estar acelerados, los cuales en su mayoría van a concordar con el caso clínico. Es preciso también tener en cuenta los criterios diagnósticos de Tokio, donde se tienen más de los tres criterios que ya lo había mencionado, los cuales determinaría un diagnóstico definitivo de una colecistitis aguda. Las otras manifestaciones que se presentan en el caso clínico, pues no pueden explicarse, bueno, pueden explicarse ya que la inflamación ha progresado a un punto en donde ha causado una obstrucción biliar, lo que esto, bueno, esto ha generado una ictericia obstructiva y una bilirrubinemia indirecta elevada, y también una posible colangitis secundaria. La clínica incluye el dolor abdominal en hipocondrio derecho de tipo cólico, náuseas, vómitos biliosos, fiebre y escalofríos, acompañado también de ictericia y orinas oscuras. Mi nombre es Rosario Angulo Palma y voy a presentar lo que son los 5 diagnósticos diferenciales. Como primer diagnóstico diferencial tenemos la pancreatitis aguda, que esta clínicamente va a ser muy compatible con la colecistitis aguda. Bueno, en la pancreatitis aguda va a haber lo que es la presencia de dolor abdominal intenso, la cual va a irradiarse lo que es hacia la espalda y al cuadrante superior derecho, pero esta no se va a irradiar lo que son hacia los flancos. También va a existir lo que es la presencia de náuseas, vómitos y fiebre, y también puede existir lo que es la presencia de ictericia. Pero sin embargo, en la pancreatitis el dolor abdominal va a ser más constante y no suele presentar lo que son cólicos. Tampoco tiene datos de lipasa, milasa, PCT, urea, la ALT, la AST o la IgGTP. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos lo que es la colangitis, que esto clínicamente también va a ser compatible, la cual la colangitis es más que esta podría ser secundaria a lo que es la colecistitis, ya que va a estar caracterizado por un dolor abdominal intenso en el cuadrante superior derecho, también va a tener lo que es la presencia de fiebre, escalofríos e ictericia, lo cual lo llamamos como la tríada de Charcot. Y a diferencia de la colecistitis, la colangitis suele presentarse lo que son con síntomas de infección sistémica, como que es la taquicardia y la fiebre elevada. Como tercer diagnóstico diferencial tenemos la apendicitis aguda. Esto también clínicamente también se va a asemejar, la cual no va a ser muy probable, muy probable, pero puede presentarse con dolor abdominal en el cuadrante anterior derecho. También va a presentar lo que son náuseas, vómitos y fiebre, y a diferencia de la colecistitis, el dolor en apendicitis va a ser mucho más constante y tampoco va a presentar con cólicos. Y en los laboratorios estos son similares, pero en el signo de Murphy va a ser positivo y en el signo de rebote va a ser negativo. También va a presentar lo que es con presencia de ictericia, vómito bilioso y lo que le va a descartar es la ecografía. Como cuarto tenemos la enfermedad ulceropéptica y úlcera perforada, la cual esto va a ser con la presencia de dolor abdominal. Y en el epigástrico de gran intensidad va a presentar lo que son náuseas, acompañado de lo que es la distensión abdominal y defensa muscular. También va a tener lo que es la presencia de fiebre y signos de peritonitis. Pero esta tampoco va a presentar lo que son dolor de tipo cólico, tampoco va a tener presencia de signos de obstrucción biliar y en los laboratorios tampoco se van a apoyar, tampoco ni en la ecografía. Como último tenemos la hepatitis aguda, la cual esto va a presentar lo que son fiebre, dolor abdominal, también ictericia y elevación de enzimas hepáticas, pero esto no va a presentar lo que son también un dolor de tipo cólico, tampoco signos de obstrucción biliar, y el dolor en la hepatitis aguda va a ser más difuso y suele acompañarse de malestar generalizado y fatiga. Bueno, continuando, mi nombre es Jessica Estela Choquevica Aguilar. Vamos a continuar con las indicaciones. Las indicaciones, estas se deben dar de acuerdo al tratamiento. Por ejemplo, en una colecistitis de grado 1 debemos de tener en cuenta las comorbilidades, por ejemplo, teniendo en cuenta el riesgo quirúrgico como parámetros de Apache mayor a 14 o ASA mayor a 3. También en pacientes con antiagregados o anticoagulantes en riesgo moderado o alto riesgo trombótico. También pacientes con procesos neoplásicos y en pacientes embarazadas de primer y tercer trimestre.
También pacientes que no otorguen el consentimiento para la colecistectomía o para la colecistostomía. Y también debemos de tener en cuenta la colecistitis aguda de grado 2. En esto vamos a tener en cuenta el tiempo de evolución, que tiene que ser más de 7 días. Pacientes con comorbilidades, como ya dijimos, el cual va a aumentar el riesgo quirúrgico en pacientes. También en pacientes que tengan una intervención quirúrgica urgente. Aquí se va a volver a mencionar el Apache mayor a 14 o de 7 a 14 que van a tener en centros de poca experiencia de laparoscópica. También en ASAS mayor a 3. También vamos a tener en cuenta la colecistitis aguda en pacientes embarazadas de primer y tercer trimestre y en pacientes que no otorguen su consentimiento para una colecistectomía o para una colecistostomía. También vamos a mencionar a la colecistitis aguda grado 3. En esta vamos a tener el tratamiento, tiene que ser conservador de soporte para, ¿cómo se llama esto? Instaurar precozmente. Y también debemos usar otros métodos de control, de control del foco séptico, que va a ser la colecistostomía o la colecistectomía. Mi nombre es Josué David Alvarado Rivas y voy a explicar el procedimiento quirúrgico y las posibles complicaciones de este caso. De elección siempre se tendrá la colecistectomía laparoscópica, la cual tiene muchas ventajas: menos estancia, pronta recuperación, menos adherencias y una mejor estética. Primeramente evaluamos la posición. Debe estar en decúbito supino, bajo anestesia general, con un tubo endotraqueal y una sonda nasogástrica. En la incisión y el establecimiento del neumoperitoneo, primeramente se realiza una incisión por encima del ombligo, una incisión transversal, y por medio de disección Roma se llega hasta la línea del alba, en el cual se introduce la aguja de Beres para la distensión abdominal por medio del gas. Una vez establecido el neumoperitoneo, se colocan los tócares. El primero en el punto de incisión, uno de 10 milímetros, el cual va a contener a la cámara. Esta cámara nos va a ayudar a guiar en el resto de colocación de los tócares. El segundo va a estar en la línea media, a nivel del apéndice sifoides, otro en la línea medio clavicular y un último en la línea axilar anterior. En la técnica laparoscópica, primeramente ya se estableció los tócares y se insertan dos pinzas. Una debe sujetarse al fondo de la vesícula, otro debe pasar y aferrarse al cuello o al infundíbulo, y por medio de estos dos se hace una retracción. Una vez hecho esto, con una tijera o un gancho laparoscópico se realiza la disección del revestimiento peritoneal. Se identifica al conducto cístico y con un disector de ángulos rectos se lo diseca junto con el conducto biliar común. Una vez identificado el conducto cístico, se van a aplicar 4 clips, 2 clips proximales y 2 clips distales, como se ve en la imagen. En medio de esto se va a seccionar para su liberación. Luego, con una disección Roma y cortante en el triángulo de Calot, se va a identificar a la arteria cística. Una vez identificada, esta se liga por medio de un hemoclip y es dividida. Luego se diseca en su totalidad a la vesícula biliar del lecho hepático, para que después, con un gancho de electrobisturí, pueda ser liberada, como se ve en las dos siguientes imágenes. Una vez liberada, se inserta una bolsa laparoscópica para su extracción. Una vez terminado, se revisa que no haya fugas o hemorragias o una fuga de bilis. Una vez esto concluye, se retira los tócares y se cierra. En las complicaciones inmediatas vamos a tener generalmente una lesión de un órgano aledaño o del conducto colédoco o del pancreático, en la cual puede incluso tener la salida de bilis. También podemos tener hemorragias excesivas, neumoperitoneo inadecuado, arritmias cardíacas. En las mediatas vamos a tener en lo local infecciones en la herida, dolor abdominal; en las sistémicas, náuseas, vómitos, fiebre o escalofríos e incluso ilio paralítico. Ya en las tardías podemos tener el síndrome de dolor post-colecistectomía, diarreas, estreñimientos, cálculos biliares residuales, coledocolitiasis y con frecuencia las hernias incisionales.